Bien, amigos, el comentario que nosotros vamos a hacer tiene un componente personal importante, y es que quien le habla o quien les habla fue educado durante toda su vida primaria, intermedia y de bachillerato dentro de un colegio católico. No creo que haya ninguna persona en el mundo que pueda decir, yo soy un católico práctico. A veces, hasta el propio Papa es acusado por sus colegas o por alguno de sus colegas de tener alguna aberración. Es decir, que no hay nadie que esté libre de eso. Y lo hago porque la Iglesia Católica Dominicana está atravesando una situación que uno prefiere que no sean sus enemigos el que saque esa situación a relucir. Es decir, que no es el interés el deteriorar más ni la Iglesia Católica ni las otras iglesias, porque tampoco es que haya nadie exento de estos problemas. De manera que espero que las autoridades eclesiásticas me perdonen y entiendan que el problema es tan grande que ya no cabe en el bolsillo chiquito. Nosotros siempre hemos tenido problemas en República Dominicana. Siempre ha habido pobreza. Siempre hemos tenido problemas en la familia. Ha habido corrupción privada y corrupción oficial. Ha existido corrupción en la justicia, hay impunidad. Ha habido subdesarrollo, mucha ignorancia. Es decir, nosotros tenemos un país del tercer mundo. No podemos pretender ser un país de primer mundo porque no lo somos. Tenemos problemas de injerencismo extranjero, países que han tratado desde que el almirante pisó aquí, hemos tenido amos que han ido cambiando. Tenemos problemas sociales, grandes abismos sociales y económicos entre las clases dominicanas. Siempre ha existido. Falta de educación, oscurantismo, creencias rarísimas que nos atrasan. Problemas de salud. Nunca hemos tenido una cobertura de salud para todos los dominicanos en las mismas condiciones. Hemos sido un país de migrantes. Aquí no quedan los aborígenes. El otro día se dio un número de que en Puerto Rico había más cultura taína que aquí. Y la falta de oportunidad. Y ahora tenemos un problema religioso, pero no solamente religioso con la iglesia. Todas las iglesias están atravesando crisis de todo tipo. ¿Por qué? Porque los problemas que siempre han existido con el crecimiento del país también han crecido, se han multiplicado no por 2 ni por 10, se han multiplicado por 1000. Todo lo que mencioné se ha multiplicado por 1000. Todos esos problemas de salud, de educación, los problemas de tipo político, los electorales, el desempleo, el distanciamiento no solo físico por una coronavirus, sino también entre las clases. Hay más ricos
y más pobres ahora. Desaparece la clase media, que es la que mantiene las economías en todas partes del mundo. Porque el capital se va y se mueve para donde le conviene. Ahora surge un problema que viene creciendo y que se ha estado ocultando con las influencias que tienen las iglesias en este país para que no trascienda. Además, a los medios no somos muy proclives a hacer denuncias de tipo religiosa, porque eso lo respetamos. En todas las religiones, pero sobre todo en nuestra Iglesia Católica. El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, Monseñor Agripino Núñez Collado, el padre Alemán y el padre Arnáiz, durante 25, 30 años, mantuvieron las diferentes áreas de la Iglesia, el área religiosa, el área académica, el área económica, todo lo mantuvieron más o menos equilibrado. Al desaparecer esas cuatro figuras, 2 muertos y 2 ya con edad avanzada de retiro, produce que la Iglesia Católica Dominicana es grande, tiene grandes patrimonios. Ustedes no se imaginan que el grupo económico que tiene más patrimonio en la Iglesia Católica tiene más que los grupos económicos, con una diferencia: no están en función de producción. Iglesias, todos los templos del país son propiedad de la Iglesia Católica, pero lo único que hay es una alcancía en la puerta para la limosna. La cantidad de colegios católicos que hay en el territorio nacional pueden estar en manos de unas monjas mercedarias o pueden estar en manos de unos curas jesuitas, pero son propiedad de la Iglesia Católica y esa gente tiene que rendirle cuentas a la Iglesia Católica. Las universidades no son Ucamaima y la Católica. Hay más de 5 universidades que son propiedad de la Iglesia Católica, en La Vega, en San Francisco, en Jarabacoa. La cantidad de inmuebles. Ustedes saben que el poblado de La Victoria, un 80% de la tierra de ese municipio es de la Iglesia Católica Dominicana. La cantidad de centros de salud, comenzando por Sedimat, y una cantidad enorme de atención primaria y de consultorios que tiene la Iglesia en todo el país, usted no se lo imagina. Inmuebles en todas las provincias, además de las iglesias. Todo esto se ha revaluado porque todo aquí se ha revaluado. Y lo de ellos, lo de la Iglesia Católica, están en los mejores lugares porque tiene la antigüedad, 500 años. Lo que estaba en Lameriño, está frente al Parque Colón. Usted coge frente a la catedral y hay 10,000 o 20,000 metros hasta la fortaleza Osama, que es de la iglesia, pero eso no produce nada. Todas esas cosas fueron manejadas con inteligencia, con mesura, dentro de lo posible. Todos esos problemas, porque siempre han habido problemas. Aquí se robó un cura a una Virgen de Altagracia después que salió de cura. Pero cuando dos polacos, un nuncio y un cura, cometieron unos actos irregulares desde el punto de vista moral, la iglesia coincidió esos dos problemas con los 80 años de Agripino, los 80 años y el Alzheimer de Monseñor López Rodríguez, la muerte de Arnáiz y la muerte del padre Alemán. Un economista,
un experto en información, que era Arnáiz, y Agripino, que era el que resolvía los problemas económicos. Entonces, eso hace que lo espiritual se deteriore y muchos jóvenes se fueron a los seminarios en búsqueda de una mejor vida. Porque ¿qué le quedaba? Meterse en un partido de izquierda. Los que se metieron se salieron. Ahí hay un grupo de periodistas que todos fueron seminaristas y encontraron la salida del periodismo y se fueron. ¿Qué les quedaba? Meterse en un partido de izquierda si estaban en la ciudad, cultivar una tarea de tierra en el campo, preñar una muchacha y reproducirse en una loma, en el plan Sierra. No, el seminario que lo dignificaba, le enseñaba y lo hacía sacerdote. Así como me sentía bien cuando me ponía una bata blanca que me decían doctor y me sentía lleno de orgullo, así también los sacerdotes cuando le dicen padre, padre, se sienten dignificados y se le olvida que ellos son de Baitoa o de Sabana Iglesia. Y muchos de ellos ya son obispos de la Iglesia Católica y pueden llegar a ser a papa. Ahí está el papa actual, era un curita de Buenos Aires que llegó a obispo. Necesitaban uno de americano. Mira, el argentino es italiano un chin. Ese es el que necesitamos. Y ahí está Francisco I, Bergoglio. Entonces, además de la frialdad que hay en la fe, que es natural, porque el hombre está buscando subsistencia, no está pensando en Dios, está pensando en lo que dijo Pío XII, dale comida y después háblale de Dios. Hay una locura buscando bienes materiales y riquezas. Entonces, a eso se le suma, salvo raras excepciones, que hay muchos sacerdotes que llevan sus funciones bien, pero también la mayoría, señores, tienen unas parroquias que no están haciendo ningún papel social ni nada. Inclusive hay algunas que tienen un cura itinerante. ¿Qué hace usted? Yo soy párroco de 3 parroquias. Entonces, eso hace un deterioro y un abandono de la iglesia que ustedes no se lo imaginan. Después de ese caso de los polacos, todo eso se cosa. Pero también dentro de la iglesia hay problemas que no salen. Aquí hay problemas de colegios que fundaron algunos curas que están peleando la herencia, hijos naturales de esos curas, y que la iglesia tiene que entregar esos colegios a los hijos legítimos. Por eso es que ellos no permiten el matrimonio, porque esos muchachos son hijos de esos curas. ¿Por qué ustedes quieren que Ricuá tuvo problemas en la frontera cuando comenzó a adoptar haitianitos? Con buena fe, pero después ese haitianito decía, esa iglesia es mía o ese colegio es mío. Entonces, la cantidad de reclamos de herencia, de una cantidad de abusos sexuales viejos que están surgiendo ahora con la moda, que están en Roma, con problemas que surgen hoy. Ustedes saben lo que está pasando, que la iglesia no tiene una administración para ese poder económico que tiene. Monseñor Osoria y la conferencia del episcopado, él es un director ejecutivo, son los obispos los que mandan, no tienen capacidad para administrar ese monstruo. Ahí se le armó un lío cuando vendieron parte de las tierras de la Bolívar al arzobispo, porque se suponía que iba a la casa de retiro de un grupo de curas. Se armó un lío. Tienen más problemas de lo que todo el mundo se imagina. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo mismo que tenemos
con la sociedad. Tenemos una iglesia pobre, iglesias que no se pueden mantener, parroquias que están en la inopia, no hay indexación, y tenemos una iglesia rica. Tenemos universidades ricas y tenemos universidades pobres. Hay un problema enorme en la Iglesia Católica. Y hay también el problema de la salud. Sedimat es de la Iglesia Católica, pero el consultorio de las siervas de María y de la Iglesia Católica. Lo grande y lo pequeño. Entonces, ¿qué ha pasado? El problema ha llegado a un punto, señores, que hace 2 meses y medio el Papa Francisco envió un obispo español que solamente lo hemos visto en una misa, en 2 misas que él ha celebrado en la parroquia de San Antonio. Ese es un obispo español que hizo un trabajo en la Iglesia de España muy buena, que tiene una visión administrativa, eclesiástica, económica y religiosa, que muy pocos curas la tienen. Y el Papa le pidió que viniera a la República Dominicana. Llegó hace 2 meses. No vino por tiempo definido. Puede que se pase 1 año, puede que se pase más. Ahora mismo está en un proceso de evaluación de la Iglesia Dominicana. Y como todas esas cosas no se dan a publicar, vino bajo el predicamento de que él vino a impartir unos cursos de actualización a la curia dominicana. Es decir, que obispos, curas, van a tener algunos días o meses contacto con ese obispo que le va a dictar algunas normas, pero va a conversar con ellos para su evaluación. Y a su vez está pidiendo toda la información relativa al patrimonio de la Iglesia en la República Dominicana. Ese obispo no sabemos qué tiempo va a trabajar, cuál va a ser el resultado, pero sabemos que la razón por la que vino es la cantidad de problemas en todo lo que hay. Ahora mismo la Iglesia trató de incursionar en salud como un medio de ingreso. Ustedes no se imaginan los problemas que hay en el sector salud de la Iglesia. Ustedes no se imaginan los problemas que hay en las universidades católicas, en que los profesores no son católicos, ni las universidades son pontificias, solamente una. Graduarse en la católica o graduarse en San Francisco no es graduarse en una universidad católica, es graduarse de ingeniero, de periodista. Ahí no sale con ninguna. El origen y el objetivo de la Iglesia es formar una población católica. Eso no existe, eso es un mito y eso es una quimera. No tienen el profesorado ni tienen nada. Y a veces tienen que poner en algunas materias hasta curas para que por eso es que no hay cura en parroquia, porque están dando clase. Entonces, ese señor que está bajo el precepto de hacer retiros espirituales de formación y actualización de la curia dominicana, lo que está haciendo es evaluando la Iglesia dominicana, que tiene problemas en todas sus áreas. Los colegios católicos, hay algunas cosas que funcionan. Usted recuerda que algunas órdenes, como la mercedaria, por ejemplo, eran las enfermeras del Seguro Social, pero hay conflicto. Tuvieron que irse cuando se dieron cuenta que en algunos hospitales que ellas trabajaban como enfermeras y le pagaban un sueldo, pero vivían en los hospitales. Resultó que hacían abortos y ellas donde hay abortos no están y se van. Entonces, eso
multiplíquelo y anéxeselo a ellos estaban en hospitales del Estado. La situación de la Iglesia Católica es difícil y solo le queda a los católicos. No se trata de una misa diaria, una comunión, una confesión. Eso hay que hacerlo, son signos exteriores que se hacen, pero lo importante es la militancia de una fe que tiene 2000 años y que alguien vino para reformarla porque eso se había deteriorado muchísimo y tuvo que venir a reformarla. Por eso hay dos leyes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estamos casi necesitando otro Mesías. Y no quiero decir que Cristo viene, quiero decir que los que están deberían de recapacitar y decir, hay gente que no, así como tú ves una persona que te dice, ven acá, y esa persona que tú estás hablando es médico, digo, sí, pero no parece médico. Ustedes saben que eso mismo pasa con los sacerdotes, y ese es el cura, pues el tipo no parece cura, porque el hábito no hace al monje, pero lo distingue de los otros. Y los curas tienen que asumir su rol o irse, o deben abandonar eso, porque hay otros que están tratando de hacer negocios con las fundaciones y con las donaciones y con todas esas cosas raras que producen cuartos. Hay curas ricos y hay curas muy pobres. Y hay parroquias ricas y hay parroquias pobres. Y tú vas a las pobres y lo que parece que pasó un ciclón por ahí adentro. Las parroquias, las 8 o 10 iglesias que hay en la zona colonial, tienen la ventaja de que Patrimonio, la Secretaría de Cultura, asume el mantenimiento. Pero ahora resulta que no lo ha podido asumir porque no tiene recursos. Y como eso no es prioritario, que lo hagan los fieles. Yo quiero terminar diciendo, es necesario que los católicos entiendan que hay problemas y que así como el problema de la salud es un problema de cada uno de nosotros, tú no se lo puedes dejar. La vacuna, que cuando viene, ¿qué vacuna? Es usted que tiene que mantenerse sano. Ayer decía un médico naturista, que por cierto voy a ver si viene, algo que cabe bien en la religión. Dice que algunos países desarrollados han planeado, le decía el maestro ayer, que de cada 4 habitantes, 3 deben desaparecer en 50 años. Y que queden, en vez de 7,000, que queden 1.500 habitantes, millones de habitantes en el mundo. Eso es lo que se buscan. ¿Con qué? Con todo eso que compromisos que hacen esos países con gobiernos. Ahora vamos a debatir el aborto, la eutanasia. Todo eso son compromisos, las migraciones que obligan esos países a estos presidentes, que ahora va a tener que abocarse ahora a enfrentar a la Iglesia Católica con el aborto, a todos los protestantes con el aborto, a todos los nacionalistas con la frontera de Haití. Todos esos líos se está metiendo Luis para resolverlo ahora. Hay que resolverlo, no se puede dejar pendiente, y yo creo que está bien, pero va a tener que pagar el precio. A Hipólito le pidieron guardias para Irak y nosotros participamos en la guerra de Irak. Usted no lo sabe, sí, militares dominicanos fueron a Irak a pelear. ¿Por qué? Ni saben ellos todavía por qué fueron. Y así mismo está Luis abocado ahora a
someter el aborto, ¿verdad? Tiene que hacerlo, someter el control natal de todas sus formas, el matrimonio gay, que no se reproduce la gente y así vivirán, pues, ¿verdad? En vez de hacer una compañía por acciones, yo decía, dos homosexuales, entonces se van a casar, pero no tienen hijos porque dos hombres o dos mujeres no producen muchachos. Que pueden adoptar, sí, pero adoptan uno que pare otro. Entonces, señores, la iglesia y el país tienen problemas, tenemos muchos problemas, y venir con felices Pascua y próspero Año Nuevo es una pendejada. Yo creo que lo que tenemos que hacer es propósitos de, con ese gobierno que tenemos, porque no tenemos otro, ver qué se puede hacer. ¿Ustedes creen de verdad, que con un teatro de que hoy cogieron preso a Danilo y mañana a la hermana de Danilo vamos a todo aplaudirlo? ¿Y después qué? ¿Se acabó la corrupción? No, ya hay 54 PRMistas que no han declarado los bienes. 54. Y 2 funcionarios de primer orden que han tenido que dejar el cargo a los 2 meses. Todo eso lo vamos a vivir. Señores, queríamos decir eso. Ojalá que no me dé muchos problemas, porque sé que muchos curas quieren ocultar eso. No lo menciones. Ya ese lío es tan grande que no le cabe en un bolsillo. Y además hay otra cosa. No hay ninguna institución, ni política, ni económica, ni social, que tenga tantos adversarios como la Iglesia Católica. Y no le pueden dejar a sus enemigos la discusión de esos temas. Hay que resolverlo y lavar esos trapos adentro. Vamos a hacer una pausa porque tenemos otros temas.